Vamos a ver ahora los signos de las funciones trigonométricas de un ángulo del segundo cuadrante. Recordemos que un ángulo del segundo cuadrante es aquel comprendido entre 90 y 180 grados. En este caso, el ángulo que hemos tomado es un ángulo alfa, cuya amplitud es 150 grados. Tomamos una medida arbitraria. Para poder determinar las funciones trigonométricas de ese ángulo del segundo cuadrante, sabemos que tenemos que generar un triángulo rectángulo. Ya explicamos cómo trabajar con las funciones trigonométricas cuando el ángulo es agudo, vale decir, es un ángulo entre 0 y 90 grados. Ahora bien, si estamos en el segundo cuadrante, vamos a sacarlo fuera de nuestra gráfica para poder entenderlo mejor. Supongamos que tenemos este ángulo de 150 grados, lo que tenemos que hacer es, este es el ángulo, lo que tenemos que hacer es tomar un punto sobre uno de los lados del ángulo y trazar una perpendicular de manera de cortar al otro lado. Pero en este caso, si tomamos un punto sobre uno de los lados, lo que hacemos, bajamos una perpendicular y cortamos no al otro lado, sino a la prolongación del otro lado del ángulo. Entonces, volvamos a nuestra gráfica. Acá tenemos un lado del ángulo, el otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar el triángulo rectángulo. ¿De qué forma? En lugar de elegir un punto cualquiera sobre este lado del ángulo, vamos a tomar este punto, es decir, el punto de intersección del lado con la circunferencia. Vamos a bajar la perpendicular y entonces sí, una perpendicular, y entonces sí nos queda determinado el triángulo rectángulo. Acá tenemos el ángulo recto, este es el triángulo rectángulo. Acá tenemos el radio de la circunferencia, que ya dijimos es igual a 1. Y vamos a trabajar para determinar las funciones trigonométricas del ángulo alfa de 150 grados. Vamos a trabajar con el triángulo rectángulo que tenemos marcado. Cateto opuesto, que lo llamamos Y. Cateto adyacente, que lo llamamos X. Y esta es la hipotenusa, el lado que se opone al ángulo recto, que lo vamos a llamar con H. Tengamos presente que si estamos trabajando en el segundo cuadrante, la Y en el segundo cuadrante es positiva. La Y es positiva en el segundo cuadrante. La X es negativa en el segundo cuadrante. Y la hipotenusa, dijimos, siempre es positiva. Entonces, vamos a determinar los signos de las funciones trigonométricas y nos queda el seno de alfa, 150 grados, como podíamos haber tomado otro valor. Sabemos que el seno es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto, es decir, Y sobre H. Dijimos que Y sobre H. Dijimos que en el segundo cuadrante la Y es positiva, así que nos queda más. La hipotenusa siempre es positiva, esto es más por más, más. El coseno de alfa, el coseno, recordemos, es el cateto adyacente, o sea, X sobre la hipotenusa. En el segundo cuadrante, la X es negativa, la hipotenusa siempre es positiva, menos por más es menos. La tangente es el cociente entre los dos catetos, el opuesto y el adyacente. En el segundo cuadrante la Y es positiva y la X es negativa. Más por menos es menos. De la misma forma, sacamos las funciones inversas. La inversa del seno, que es la cosecante, cosecante de alfa, en lugar de tener Y sobre H, lo que tenemos es H sobre I. La hipotenusa siempre es positiva, la Y es positiva, más por más es más. La inversa del coseno, que es la secante del ángulo. La secante entonces, en lugar de ser X sobre H, es H sobre X. La hipotenusa siempre más, X es menos, más por menos es menos. Y por último nos falta la cotangente del ángulo, que, como ya sabemos, es la inversa de la tangente, es decir que en lugar de ser Y sobre X, es
x sobre y. Por lo tanto, la x en el segundo cuadrante es menos, la y es más por menos es menos. Ahí tenemos los signos de las funciones trigonométricas en el segundo cuadrante. Otro detalle que podemos tener en cuenta es el siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando con el ángulo de 150 grados, vamos a anotarlo acá para que nos resulte visible, hemos determinado las funciones trigonométricas del ángulo de 150 grados trabajando con este triángulo rectángulo. Ahora, si observamos, hubiese sido lo mismo trabajar con este ángulo, es decir, hubiese sido lo mismo. Estuvimos trabajando con este triángulo rectángulo, donde el valor de este ángulo es 30 grados. Entonces, si observamos, nosotros podemos decir que el seno de 150 grados es igual al seno del ángulo de 30 grados. El coseno de 150 grados es igual al coseno del ángulo de 30 grados. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de coseno de 150 grados, coseno de un ángulo del segundo cuadrante, el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Entonces, el coseno de 150 es igual en valor absoluto al coseno de 30, pero es igual a menos coseno de 30. La tangente de 150 grados es igual a la tangente del ángulo de 30 grados. Ahora bien, si nos fijamos, la tangente en un ángulo del segundo cuadrante es negativa. Entonces, la tangente de 150 grados en valor absoluto es igual al ángulo, a la tangente del ángulo de 30 grados, pero es igual a menos tangente de 30 grados. De la misma forma con las otras funciones trigonométricas, es decir, las inversas de estas tres funciones, la cosecante, la secante y la cotangente.